Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Quiero compartir con ustedes esta breve reflexión porque hace 2 años se van a cumplir de que me enfermé de coronavirus. Gracias a Dios soy afortunado porque tenía seguro de gastos médicos mayores que tal vez muchos mexicanos no lo tienen. Afortunado porque como hombre de fe, mucha gente rezó por mí. Yo supongo que varios de ustedes como rezaron por un servidor. Desde aquí le agradezco al director, al doctor Silvino Vergara, que también estuvo muy atento. Pero aunque estuve 45 días en el hospital, después de que yo no pensaba en mi vida estar en un hospital tanto tiempo, yo creo que las experiencias de este tipo nos tienen que hacer cambiar en la vida. Tengo un buen amigo, desde aquí le mando un saludo a Fernando Avendaño, que él me decía: padre, la vida se ha hecho para aprovechar a tu familia y para compartir con tus amigos. Esos momentos agradables de alegría, de comunión, de paz, de unidad, yo creo que son los únicos momentos que se llevan cuando uno está muriendo. Gracias a Dios tuve la fortuna de que me atendiera un médico que conocí hace muchos años en el Hospital Betania, cuando yo era capellán del hospital, en tiempo del director, del doctor Fernando Osorio. Y me refiero al doctor Daniel Arispe. Él, junto con su equipo de médicos, pues me fueron el medio a través de la pericia médica que Dios comunica para que yo pudiera vivir. Claro, aunque el mérito es de Dios, el mérito es de Jesús. Dios da la vida, pero también Dios da la muerte. Cuando uno está tanto tiempo en el hospital y cuando uno lo sedan, uno pierde el sentido de la noción del tiempo. Yo me empecé a enfermar el 2 de agosto y entré al hospital el 6 de agosto. Y cuando estaba en el hospital, yo pensé que era abril o marzo. Porque cuando estás entubado
cerca de 3 semanas, es algo difícil. Uno puede ver en YouTube cómo se hacen los entubamientos y la verdad, a veces uno pierde la comprensión de lo que pasó. Pero ciertamente después de eso, ya nada es igual. No fui estadística, porque se calcula que hubo más de 1 millón de muertos en México por eso. Aunque las cifras oficiales son de 650,000 por parte del INEGI, pero los que saben de esto dicen que hay que multiplicar esa cifra por 2.5. Si la multiplicamos por 2.5, serían 1,5 millones de muertos. Porque se considera que en algunos casos no se dijo que había sido coronavirus, sino influenza. México es el país en esta pandemia donde fuimos afectados por el mayor número de muertos en el campo médico. Se calcula que cerca de 5,000. Para los que perdieron la vida, pues ya nada fue igual para su familia. Y yo lo pude constatar cuando entré al hospital. Yo entré por mi propia voluntad. Yo pensé que iba a hacer mi cuarentena en el hospital. Llevé 5 libros para leer. Pero desde el momento en que entré a urgencias, ante la incertidumbre de los efectos del contagio, recuerdo que mi ropa la tomaron con unas tenazas grandes y la pusieron en una bolsa. No comprendí totalmente la dimensión del peligro en que me encontraba, porque confié mucho en Dios. Y aunque tú podías escoger al principio el menú, te ofrecían 2 menús, no me restringieron la comida, sino hasta el final. Pero, pues estás solo. Estás solo. Me permitieron el celular, sí, porque yo soy capellán de ese hospital. Recuerdo que unas amistades, las Rosete, me hablaron por teléfono. Yo estaba en bata y me dijeron, ¿en qué piso está Padre? Estoy en el cuarto. Asómese para sacarle una foto. Le dije, no, si me voy, recuérdenme como era antes de la enfermedad. Yo creo que es muy morboso y ocioso sacarle una foto a un enfermo. Y tal vez sí podían sacar una buena foto porque hoy las cámaras fotográficas son excelentes. Pero ciertamente, antes de que el doctor Arispe me dijera, lo voy a entubar, padre, ya más hice 2 llamadas y el celular pues ya se le quedó a mi familia. Yo le dije al doctor, ya no hay otro remedio, doctor. Dijo, no, padre,
ya está saturando a 60. Yo me sentía bien. Yo estaba tranquilo. Yo creo que cuando estamos en el umbral de la muerte, nunca tenemos que perder la calma. Nunca tenemos que perder la tranquilidad. Y ya cuando me llevaban a terapia, antes de que me sedaran, pues recé unos Padres Nuestros y una Ave María y algunas jaculatorias. Dios mío, tú eres mi fuerza, tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Me encomendé a Dios. No recuerdo quién me dijo, un doctor, un camillero, una enfermera, que si tenía miedo a morir. Y yo le dije, mire, me van a hacer dormir. Si me muero no voy a sentir la muerte. Después me van a cremar y le van a entrar un montón de cenizas a mi familia. Pero de lo que estoy seguro como católico es que voy a contemplar a Dios después de la muerte. Y yo creo que todos los que tuvieron conciencia antes de ser entubados, los que comparten la fe católica u otras fes donde se habla de la vida más allá de la muerte, pues indudablemente murieron con esa esperanza. Alguna dama me decía, Lulú Ávila, por cierto, prima, la única prima que lleve de los Ávila Camacho. Ella me decía, le pedí a Dios que no sufriera. Y en realidad no sufrí. Aunque tengo un sobrino, Luis Isauro, que me decía, es que usted no dimensionó el sufrimiento en que se encontraba. Bueno, yo creo que Dios me protegió. Pero puedo pensar, como lo reflexionaba yo el año pasado, cuando hice un programa de los padres que habían fallecido, no solo de coronavirus, sino de otras enfermedades. Puedo pensar en otros padres. En el padre Espino, mi compañero de grupo, Juan Francisco Espino Godínez, que también tenía seguro. Fue previsor y nos mandó un mensaje diciendo que ella estaba al 80% bien. Pero su corazón no aguantó y murió de un ataque masivo, pero como efecto del coronavirus. O puedo pensar en el padre Rafael Amaro Goiz, que por cierto me felicitó el día de mi cumpleaños, el 23 de mayo del 20, sin que yo supiera que en ese momento
En ese momento lo iban a internar en el hospital. O puedo pensar en un padre que era carismático, el padre Fausto Silva Omaña, que él sí se aguantó mucho en su casa y que en el chat de los padres puso un mensaje como si fuera un SOS. No puedo respirar, ¿qué hago? O como el padre Froilán González Pérez, o el padre Guillermo López, o el padre José Guadalupe Sanguino. Tantos que Dios se los quiso llevar, unos más jóvenes que yo, otros más grandes que yo. Pero yo sé que están en el reino de los justos. Sí es triste, sí es lamentable que a 3 años cuatro meses de que inició la pandemia en marzo del 2020, es triste que no encontremos en las farmacias la vacuna Moderna o la Pfizer para que nos resguarde. Y claro, no se lo dejemos todo al gobierno, que pues no ha cumplido. Aún podría pensar lo que me decía el doctor Arispe. Doctor Arispe me decía, mire padre, ¿qué es lo importante en esta pandemia? ¿Cuáles son los cuidados? Utilizar siempre cubrebocas y el lavado de mano continuos. El subsecretario de Salud nunca le interesó que los mexicanos llevaran cubrebocas. Dice que no era necesario, pero yo creo que indirectamente, pues él fue el responsable de esta tragedia, de esta devastación. Porque si estamos hablando de un solo muerto, es devastador para una familia y para sus parientes, es decir, para 10, 15, 20 personas o más para sus amigos. Pero si en realidad murieron 1,5 millones de personas, ese 1,5 millones de personas, o ese millón, ¿a cuántos conocía? A 20, 30 personas, 40. Estamos hablando de 40 millones de personas que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus amigos. Todavía hoy hay personas que desde el punto de vista de psicología están mal, porque no pudieron cerrar el ciclo del duelo. No lo pudieron cerrar. Cuando a mí se me hicieron muchos estudios, tengo un bonche de estudios así, pero cuando me pasaron de terapia intensiva a terapia intermedia, gracias a Dios por la coordinadora que está en el hospital, doña Silvia Soto, me permitieron
recibir visitas. Y recuerdo las visitas, bueno, a mi sobrino, que siempre fue el doctor Silvino, que estuvo siempre atento conmigo, el doctor Rojano, el licenciado Fernando Avendaño. Ay, ¿quién más fue? Ya no recuerdo quién más fue porque el coronavirus me afectó la memoria a largo plazo. Al padre Julián, encargado del colegio bíblico, director, que me llevó a la comunión en algunas ocasiones. No recuerdo, espero que no me haya faltado alguien. Pero por lo menos a mí me permitieron, en otros casos a mucha gente no se les permitió, solo con videollamadas. Pero yo creo que el esposo no se despida de la esposa, el que el hijo no se despida de la madre, el que papá no se despida del hijo es algo doloroso. Ciertamente las enfermeras, mis respetos, los médicos, mis respetos, ellos hicieron lo posible y por eso muchos murieron. Por eso hay que valorar más a nuestra familia. Sí, a veces se pelean los familiares, pero pues después del pleito puede haber comprensión, puede haber perdón. Pero lo que más extraña, insisto, es la familia y los amigos. Ya cuando me estaban anestesiando, uno va cerrando los ojos poco a poco, como si los fuera a cerrar a la muerte. Pero heme aquí. Por eso mi más sentido dolor a los familiares, a los parientes, a los amigos que perdieron algún amigo, pariente o familiar. Yo sí les pediría que si no han cerrado el ciclo del luto, busquen algún tanatólogo católico, lean el sentido cristiano del sufrimiento humano de Juan Pablo II, pero no se alejen de su fe. Y claro, cuando pasa esto siempre le echamos la culpa a Dios. Dios es injusto conmigo, Dios no me escuchó, ¿de qué le sirvió a mi mamá que fuera a la Eucaristía? Si miren cómo murió. Porque pese a eso, no hemos entendido qué significa la cruz. Y lo poco que yo sufrí, pues yo lo ofrecí para expiar mis pecados. Y trabajar, porque ¿qué nos queda más que trabajar? Tal vez ya con nuestras limitaciones después del coronavirus, pero nos queda seguir trabajando. Y trabajando en serio. Porque sí necesitamos que la presencia del sacerdote no solamente ilumine nuestros templos, nuestras capillas, nuestras rectorías, no solamente ilumine las escuelas donde hay capellanes,
no solamente ilumine las universidades, sino que ilumine la vida de nuestras familias, que ilumine la vida de nuestros enfermos, que ilumine la vida de nuestros parientes. Necesitamos ser verdaderos testigos de Cristo aquí en la tierra. Dios en lo personal a mí me dio una segunda oportunidad. Solo Dios sabe, y yo lo sé en conciencia, cómo he aprovechado este tiempo. Y tal vez decir, como decía el padre de la patria, José María Morelos y Pavón, él decía, después de que lo confesaron en Ecatepec, dijo: Señor, si hice bien, tú lo sabes. Si hice mal, me acojo a tu misericordia. Yo creo que después de todo esto, hay que amar a los enfermos, hay que amarlos. Desde aquí un saludo a todos los padres, empezando por nuestro padre y pastor, don Víctor Sánchez Espinosa, que cada domingo pedía por un servidor. Cada domingo pedía por un servidor. Y todos los padres que pidieron por mí, no tengo forma de agradecerlo más que con la oración. Más que con la oración. Pues felicidades a todos los que sobrevivieron del coronavirus. Puedo pensar en el padre Ignacio Muñoz y en el padre Leonides Pintor, que al igual que un servidor estuvieron graves. Y yo creo que el que más sufrió, bueno, no sufrió como yo se lo dije al doctor, pero el que más estuvo en el hospital casi 3 meses fue el padre Óscar Pinto, un santo sacerdote que Dios lo quiso probar en el sufrimiento y que ya duerme el sueño de los justos. Y gracias a Dios uno y trino, y a la Virgen María, y al beato Juan de Palafox y Mendoza. Pues quise compartir esta reflexión porque estoy a días de cumplir 2 años de que viví esta encrucijada. Gracias a todos ustedes y disfrutemos a Dios, a nuestra familia y a nuestros amigos. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.